Paz y bien, hermanos en Cristo. Mi nombre es hermano Emanuel. Y con mucha alegría les doy la más cordial bienvenida a este espacio creado con amor para todos ustedes, un canal católico al servicio de la evangelización. Hermanos y amigos, los invito a caminar conmigo con toda devoción por la vida de Santa Teresa de Calcuta, la guerrera de la caridad. No busquen su origen en los palacios de mármol ni en las crónicas de los poderosos. Su historia no comienza con el estruendo de las armas, sino con el susurro de una oración en una tierra de fronteras invisibles. Ella nació cuando el mundo antiguo se desmoronaba y el mapa de Europa era una herida abierta. Era el 26 de agosto de 1910. El lugar, Skopje. Un rincón del Imperio Otomano donde los aromas a café turco y especias se mezclaban con el incienso de las iglesias antiguas. Sus padres, Nikoye y Dranafile Bojaksiu, no eran hombres de linaje real, pero poseían la verdadera riqueza, una fe inquebrantable y una dignidad que no se compra con oro. Eran una familia de clase trabajadora, acomodada por el esfuerzo del comercio, pero bendecida por la caridad. Su padre, un hombre de convicciones firmes y principios sólidos, me enseñó que la libertad no es hacer lo que uno quiere, sino tener el coraje de hacer lo que es correcto ante los ojos de Dios. El sonido de los cascos de los caballos sobre el empedrado frío y el viento gélido de los Balcanes golpeando los postigos de madera. En la casa, el calor no venía de la chimenea, sino de las manos de su madre, que siempre encontraba un plato de sopa para el hambriento que llamaba a la puerta. «Hija mía», decía ella, «nunca comas un bocado si no lo compartes con otros». Pero las sombras no tardarían en acechar la puerta. La historia, con su puño de hierro, golpeó su infancia. Su padre, involucrado en la política de una nación que buscaba su identidad, murió repentinamente. Algunos dijeron veneno, ella solo sentía el vacío. La abundancia desapareció. El color de las telas brillantes en la tienda de su padre se tornó en el gris de la austeridad. Fue allí, en el eco del silencio de una casa que antes reía, donde comprendió que el sufrimiento no es un castigo, sino el crisol donde se forjan las almas destinadas a las grandes batallas. A los 12 años, mientras otras jóvenes soñaban con bailes y galanteos, ella escuchaba un pulso diferente en su interior. No era un deseo humano, era una llamada que vibraba en cada fibra de su ser, como una campana llamando a arrebato en medio de la noche. Su fe no era un refugio de seda, sino una armadura de hierro que me preparaba para lo que vendría. Mientras el mundo se preparaba para nuevas guerras y la modernidad empezaba a erosionar las tradiciones más sagradas, ella ya sabía que su destino no pertenecía a este suelo. Su corazón ya no latía por Skopje, sino por un horizonte lejano, envuelto en el polvo de una tierra que aún no conocía, pero que ya amaba. El adiós no fue un susurro, fue un desgarro. A los 18 años, el peso de su decisión se sentía como una montaña sobre sus hombros menudos. Dejar Skopje no era solo cruzar una frontera geográfica, era renunciar al calor de los brazos de su madre, Dranafile, para abrazar el frío abrazo de lo desconocido. Recuerdo el aroma a pan recién horneado que aún impregnaba las ropas de su madre mientras le estrechaba por última vez. Sabíamos, con la certeza trágica de los santos, que en esta vida no volveríamos a vernos. «Pon tu mano en su mano y camina con él», le dijo ella. Y así lo hizo. Partió hacia Irlanda, hacia las Hermanas de Loreto. El viaje fue un calvario de trenes ruidosos y barcos que desafiaban la furia del mar, un preludio físico de la tempestad espiritual que aguardaba a su alma. Aprendió inglés, un idioma extraño para sus labios albaneses, pero necesario para la misión. Su nombre, Gotse, que significa capullo de rosa, quedó atrás. Nació de nuevo como Teresa, en honor a la pequeña flor de Lisieux. Pero su camino no estaría alfombrado de pétalos, sino de espinas y barro. El destino final era la India. Calcuta le recibió no con palmas, sino con un bofetón de realidad sensorial. El aire era una masa densa de humedad, sudor humano y especias quemadas. El estruendo de los claxones y los gritos de los vendedores se mezclaban con el lamento silencioso de los que morían en las aceras. Durante años, vivió tras los muros seguros del convento de Entalli, enseñando geografía e historia a muchachas de familias acomodadas. Por las ventanas, veía el orden de los jardines,
pero sobre los muros veía el humo de las hogueras de la miseria. La disciplina era su estandarte y la fe la brújula. Pero Dios, en su misteriosa soberanía, no le quería cómoda en un aula. La India de los años 30 y 40 era una olla a presión, el dominio británico se tambaleaba y el hambre empezaba a devorar las calles. Ella sentía que mi alma se asfixiaba bajo el hábito de seda negra mientras, afuera, la imagen de Dios se arrastraba por el suelo, olvidada por el mundo. La verdadera prueba de fuego llegó en 1946. La gran matanza de Calcuta tiñó las calles de rojo. El odio sectario despedazaba a la sociedad y en medio de ese caos, las raciones de comida en el convento se agotaban. Ella salió a las calles a buscar alimento para las alumnas, y lo que vio cambió su ADN espiritual para siempre. Vio cuerpos amontonados como desechos, vio el egoísmo humano en su máxima expresión y, en medio de aquel infierno, escuchó la voz que ningún ruido del mundo podría apagar. Fue el 10 de septiembre de 1946, en el tren hacia Darjeeling. Una llamada dentro de la llamada. No fue una sugerencia, fue una orden del Rey de Reyes: tengo sed. Ese grito, tengo sed, no era una sed de agua. Era la sed de Dios por las almas que el mundo había desechado como basura. Pero para saciar esa sed, debía enfrentarse a la prueba más grande para un espíritu disciplinado, la ruptura con la seguridad. El Vaticano y sus superioras tardaron en comprender que su lugar ya no estaba tras los muros de piedra, sino en el fango de las cunetas. Fueron 2 años de espera, de silencio y de obediencia absoluta, una agonía necesaria donde su voluntad fue triturada para que solo quedara la de él. Finalmente, en 1948, cruzó el umbral. Dejó atrás el hábito negro de loreto y se puso, por primera vez, el sari de algodón blanco con bordes azules, la vestimenta de las mujeres más pobres de la India. Teresa salió a la calle con 5 rupias en el bolsillo y una fe que pesaba más que todo el oro del Imperio Británico. Estaba sola. El sol de Calcuta caía como fuego líquido sobre su cabeza, y el olor de la putrefacción en los barrios bajos de Motihil le revolvía el estómago. No tenía techo, no tenía comida, no tenía compañeras. Solo tenía una cruz prendida al hombro y una determinación que asustaba a los tibios. La primera vez que tocó a un leproso. Sus heridas supuraban un hedor que desafiaba cualquier rastro de humanidad, pero en sus ojos no vio una enfermedad, vio el rostro sufriente de Cristo. Sus manos, que antes sostenían libros de geografía, ahora lavaban llagas infectadas por gusanos. Las noches eran una batalla contra la duda y la soledad, a veces, el hambre también le golpeaba y tenía que pedir limosna para aquellos que estaban peor que ella. Teresa sentía la humillación de los soberbios que me miraban con asco, pero cada desprecio era una medalla en su pecho de guerrera. La ciudad de Calcuta, acostumbrada a la indiferencia, empezó a estremecerse. ¿Quién era esa mujer diminuta que no temía a la peste ni a la muerte? No era una trabajadora social, era una fuerza de la naturaleza divina. Pronto, sus antiguas alumnas, aquellas que habían visto en ella la llama de la verdad, empezaron a abandonar sus lujos para unirse a su ejército de caridad. No buscaban cambiar leyes humanas con discursos vacíos, buscaban rescatar la dignidad del individuo, uno por uno, con la libertad que solo da el servicio total. Teresa fundó la Congregación de las Misioneras de la Caridad, no como una ONG moderna, sino como una orden de combate espiritual. El sacrificio era su moneda. Dormían en el suelo, comían lo mínimo, trabajaban hasta el agotamiento. Y en medio de esa lucha, el mundo empezó a notar que algo sobrenatural estaba ocurriendo, donde había oscuridad, empezaba a brillar una luz que ninguna agenda humana podría apagar. La verdadera batalla no se libraba en los despachos, sino en el umbral de la muerte. En 1952, Teresa abrió las puertas de Nirmal Hriday, el hogar para los moribundos. Un antiguo templo abandonado dedicado a la diosa Kali se convirtió en el santuario donde los no deseados venían a morir con dignidad. Recuerda y comenta que el primer hombre que recogió de una alcantarilla, su cuerpo estaba siendo devorado por las ratas y las hormigas, pero su alma aún buscaba un rastro de amor. Al morir en sus brazos, después de ser limpiado y amado, le dijo: «He vivido como un animal en las calles, pero muero como un ángel, amado y querido». Aquello no era filantropía barata.
Era el ejercicio máximo de la libertad individual frente al abandono del sistema. En un mundo que ya empezaba a valorar a las personas por su utilidad o su capacidad de consumo, nosotros proclamábamos que una vida, aunque estuviera a minutos de apagarse, valía toda nuestra sangre y sacrificio. A ellas les acusaron de todo, de proselitismo, de locura, de higiene insuficiente. Pero mientras los críticos hablaban desde sus cómodos sillones, ellas cargaban con los cuerpos llagados que nadie más quería tocar. La determinación de su fe era un muro inexpugnable. Teresa se enfrentó a las autoridades locales, a los extremistas que querían expulsarlos del templo, y lo hizo sin armas, solo con la verdad. Si quieren matarme, mátenme, les dijo, pero déjenme cuidar a estos pobres primero. La fuerza de la tradición cristiana, esa que hoy muchos quieren pisotear, era la que me daba la autoridad para mirar a los ojos a la muerte y no parpadear. La misión crecía. Ya no era solo Calcuta. El mundo entero empezaba a mirar a esta pequeña monja con su sari de 3 rayas azules. Teresa se dio cuenta de que la mayor pobreza no estaba en los barrios bajos de la India, sino en el occidente rico. La pobreza del espíritu, la soledad del que se siente rechazado en una sociedad que adora lo nuevo y desecha lo antiguo. Empezaron a fundar casas en todo el globo, llevando un mensaje claro: el amor comienza en el hogar, y la libertad comienza cuando reconocemos que somos hijos de Dios, no esclavos de nuestras pasiones o de las modas del mundo. La hermana Teresa estaba construyendo un imperio de paz, pero las pruebas espirituales apenas comenzaban. El cielo se volvió de bronce y el silencio de Dios empezó a pesar en su alma. Pero una guerrera no abandona el campo de batalla porque no siente el consuelo del general, una guerrera se mantiene firme por deber y por honor. El mundo puso su mirada en sus sandalias gastadas, pero Teresa solo tenía su mirada puesta en la eternidad. Pronto, su voz, que antes solo susurraba oraciones en el silencio del sagrario, tuvo que resonar en los grandes auditorios del poder. Le llevaron ante la ONU, ante presidentes y reinas, no porque ella fuera una diplomática, sino porque llevaba el peso de una verdad que el mundo moderno intentaba sepultar: la vida es un don sagrado, no una mercancía desechable. Fue entonces cuando la batalla se volvió más cruda. Teresa se dio cuenta de que el enemigo no era solo el hambre física de la India, sino una ideología de muerte que empezaba a infiltrarse en el corazón de la civilización. Vio cómo el occidente progresista empezaba a confundir la libertad con el libertinaje y el amor con el egoísmo. Ella se paró frente a los poderosos y les dijo sin miedo: el mayor destructor de la paz hoy es el aborto. ¿Por qué si una madre puede matar a su propio hijo, qué nos impide a ti y a mí matarnos los unos a los otros? No le importaba ser políticamente correcta. Una hija de Dios no busca el aplauso de los hombres, sino la aprobación del Creador. Mientras el mundo gritaba por nuevos derechos que no eran más que cadenas para el alma, ella gritaba por el derecho del más débil a existir. Teresa se enfrentó a las corrientes que querían rediseñar la naturaleza humana, recordándoles que la tradición no es el culto a las cenizas, sino la preservación del fuego. A pesar de la fama, a pesar de los premios Nobel y las medallas, su interior era un desierto. Aquí es donde su lucha se vuelve épica para ti que me escuchas. Durante décadas, no sentí la presencia de Dios. Viví en una oscuridad espiritual absoluta, una noche oscura que habría quebrado a cualquier hombre que confiara solo en sus sentimientos. Pero su fe no dependía de sus emociones, sino de su voluntad. La verdadera libertad es esa: elegir servir a Dios incluso cuando el cielo parece vacío y el mundo te ofrece 1000 distracciones para llenar ese vacío. Me criticaban por no usar mi influencia para hacer política partidista, por no modernizar mi orden hacia las agendas de la época. Pero yo sabía que las modas pasan, las ideologías colapsan bajo su propio peso, pero la verdad de Cristo permanece para siempre. Mi lealtad era hacia la tradición de los santos, no hacia los experimentos sociales de los hombres. El tiempo, ese juez implacable, empezó a reclamar mi cuerpo, pero no pudo tocar mi espíritu. Mis pasos se volvieron lentos, mis manos se encorvaron como las raíces de un árbol antiguo, y mi corazón, aquel que había cargado con el dolor de miles, comenzó a fallar. Pero en cada latido cansado, la convicción era más fuerte: el hombre no es un accidente biológico ni un esclavo de sus impulsos. Es una creación divina dotada de una libertad que conlleva la responsabilidad de proteger lo sagrado.
En mis últimos años, vi con preocupación cómo el mundo se aceleraba hacia un abismo de confusión. Vi aparecer ideologías que pretendían reescribir la ley natural, la misma que Dios grabó en el corazón del hombre desde el principio de los tiempos. Me preguntaban por el futuro, y yo les hablaba de la familia, me preguntaban por el progreso, y yo les hablaba de la castidad y el sacrificio. No son palabras que al mundo le guste escuchar, porque exigen dominio propio, pero son las únicas que garantizan la verdadera paz. Recuerdo las noches de fiebre en hospitales, rodeada de máquinas modernas, sintiendo la misma soledad que sentían mis pobres en Calcuta. En esos momentos de vulnerabilidad, comprendí que la verdadera fuerza no reside en la salud o en la autonomía absoluta que hoy tanto se predica, sino en la entrega. El mundo moderno nos dice que seamos libres desatándonos de Dios y de la tradición, pero yo les digo que esa es la peor de las esclavitudes. No hay libertad más grande que pertenecer totalmente a aquel que nos creó. Miré hacia el siglo que venía y vi nacer una generación que tendría todo lo material, pero nada en el alma. Una generación seducida por agendas que niegan el orden divino, que llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo, pervirtiendo la inocencia y destruyendo el cimiento de la sociedad, la unión bendecida por Dios. Me mantuve firme como una roca frente a la marea. No importa lo que digan los periódicos, les decía a mis hermanas, nosotras solo escuchamos la voz del Maestro. Mi cuerpo era una cáscara gastada, pero mi misión estaba cumplida. Había plantado banderas de amor y de verdad en los rincones más oscuros de la tierra. Había demostrado que una mujer pequeña, sin armas y sin dinero, pero armada con la tradición de la fe y el respeto a la libertad individual bajo la ley de Dios, puede hacer temblar los cimientos del materialismo. El 5 de septiembre de 1997, el aire de Calcuta se detuvo. Los pulmones que habían respirado el polvo de los suburbios y el incienso de las catedrales dieron su último suspiro. Mi corazón, cansado de latir por una humanidad que a veces se olvidaba de amar, finalmente se detuvo. Pero no fue un final, fue el regreso del soldado a su patria tras una guerra larga y gloriosa. Morí como viví, con sencillez, pero rodeada de la majestad de la gracia. El mundo entero guardó silencio. Aquellos que ostentaban el poder terrenal se inclinaron ante el ataúd de madera de una mujer que solo poseía 3 saris y un rosario. ¿Por qué? Porque en un siglo de mentiras y construcciones ideológicas, la verdad de una vida entregada es la única moneda que no se devalúa. Mi tránsito hacia el Padre fue la confirmación de que la tradición no es un peso, sino un ancla. Mientras las ideologías que nacieron en mi época se desmoronaban, aquellas que prometían paraísos terrenales sin Dios y terminaron en gulags y miseria, la obra de la caridad seguía en pie. Entré en la eternidad sabiendo que dejaba atrás de mí no una estructura política, sino un ejército de almas libres, encadenadas solo por el amor a Cristo. Hoy, desde la gloria de los altares, miro el mundo que ustedes habitan. Veo cómo las sombras que denuncié se han vuelto más densas. Veo una humanidad que, en nombre de una falsa autonomía, desprecia la ley natural y busca reinventar lo que Dios ya diseñó de manera perfecta. Escúchenme bien, la libertad que les prometen las agendas modernas, esas que llaman progreso a la destrucción de la familia y a la confusión de la identidad, es un espejismo que solo conduce al vacío y a la desesperación. No se dejen engañar. Lo que el mundo llama woke, esa mezcla de resentimiento y negación de la verdad, no es más que el viejo orgullo de Babel disfrazado de tolerancia. Estas nuevas ideas, estas corrientes que intentan normalizar lo que no es de Dios, no son progreso, son un retroceso hacia la oscuridad del alma. No traen paz, traen división, no traen amor, traen una soledad profunda vestida de luces de neón. Desde el reino que no tiene fin, observo sus calles, sus pantallas y, sobre todo, sus corazones. La batalla que yo libré contra la lepra y el hambre ha mutado en una guerra mucho más sutil y peligrosa, la guerra por la mente y la pureza del espíritu. Hoy, el enemigo no siempre viste de harapos, a veces viste de corrección política, de propaganda y de leyes que pretenden silenciar la voz de la conciencia. Se les dice que la tradición es una cárcel, pero yo les digo que es el único suelo firme en medio del pantano. Se les dice que la libertad es romper con todo lo sagrado, pero esa es la libertad de la hoja seca que el viento arrastra a su antojo. La verdadera libertad, la que yo encontré en los suburbios de Calcuta,
es la de aquel que se sabe hijo de un rey y se niega a ser esclavo de las modas del siglo. No tengan miedo de ser llamados anticuados por defender la familia como Dios la creó. No retrocedan cuando el mundo les exija que comulguen con ideologías que confunden la naturaleza humana. Esas agendas que hoy llaman woke y esos movimientos que intentan desfigurar la identidad del hombre y la mujer, no son más que un intento soberbio de decirle al Creador que cometió un error. Y Dios, en su infinita sabiduría, no se equivoca. Lo que no nace de su amor y de su orden, simplemente no es de Dios y no puede traer la felicidad que el ser humano tanto anhela. Ustedes viven en una era de ruidos ensordecedores donde se intenta normalizar lo que antes se sabía que era oscuridad. Pero recuerden, la verdad no depende de la mayoría. La verdad es una persona, y esa persona es Cristo. No se dejen seducir por una falsa compasión que acepta el pecado para no ofender. La caridad más grande que pueden tener con el mundo es vivir en la verdad, sin filtros y sin miedo. La paz que el mundo busca en los placeres efímeros y en la aprobación de las redes sociales es una paz de cartón. La verdadera paz, esa que yo sentía incluso cuando el cielo estaba oscuro en mi alma, nace de la obediencia a la ley divina. Es una paz que te permite estar de pie cuando todos los demás están de rodillas ante los ídolos de la modernidad. Muchos de ustedes me preguntan, ¿dónde está mi Calcuta? ¿Dónde está mi campo de batalla? Yo les respondo, miren a su alrededor, miren sus propias ciudades, sus propias familias. La Calcuta de hoy no solo huele a miseria física, huele a vacío existencial, a hogares rotos por el egoísmo y a almas que han perdido el norte porque les han dicho que Dios es una reliquia del pasado. Su misión, en este siglo de hierro, es ser los portadores de una luz que no se apaga con los vientos de las ideologías de turno. No se engañen buscando grandes hazañas si no son capaces de ser fieles en lo pequeño. El mundo actual desprecia lo pequeño, desprecia la fidelidad de una madre, la honestidad de un trabajador o la castidad de un joven. Les dicen que ser libres es seguir sus impulsos ciegos, pero eso es solo la libertad del animal. Ustedes han sido llamados a algo más grande, a la libertad de los hijos de Dios, esa que tiene el valor de decir no al mundo para decir sí a la vida eterna. He visto cómo intentan infiltrar en sus escuelas y en sus mentes ideas que contradicen la naturaleza misma. Movimientos que, bajo la máscara de la diversidad, buscan imponer una uniformidad de pensamiento donde el cristianismo es el enemigo. No se dejen amedrentar. La fe no es una opinión, es una roca. Si el mundo les dice que las verdades de siempre son odio, recuerden que también llamaron a Jesús un blasfemo. El amor de Dios es exigente, porque es un amor que busca la santidad, no el simple confort. Las nuevas agendas que intentan desdibujar la frontera entre lo sagrado y lo profano, que promueven estilos de vida alejados del plan del Creador, son caminos que llevan a la esterilidad del espíritu. No busquen la paz en la aceptación de lo que es ajeno a la voluntad de Dios. La esperanza no se encuentra en las legislaciones humanas que traicionan la ley natural, sino en el regreso a las fuentes, al orden que nos da propósito y sentido. Ustedes son los nuevos misioneros en este desierto digital y social. Su sari es su coherencia, su rosario es su oración incesante. No necesitan permiso del mundo para ser sal y luz. La tradición que defienden es el tesoro más preciado de la humanidad, y cada vez que uno de ustedes se mantiene firme en sus valores conservadores y en su fe católica, está rescatando a un moribundo de la alcantarilla de la confusión moderna. Hoy, mi voz se funde con el eco de los siglos para decirles una última verdad: el mundo puede cambiar de leyes, de banderas y de ideologías, pero el corazón humano sigue teniendo la misma sed de infinito que solo Dios puede saciar. No busquen esa paz en las promesas vacías del progresismo ni en las sombras de una libertad sin Dios. La verdadera libertad no es la ausencia de límites, sino la presencia de la verdad en sus vidas. Es la libertad del que no tiene miedo a la verdad biológica, a la tradición de sus padres, ni al juicio de la eternidad. Miren hacia adelante con la frente en alto. Las nubes de la confusión, esas agendas que intentan desterrar lo sagrado y pervertir la naturaleza del hombre, son solo eso, nubes. El sol de justicia, que es Cristo, permanece inmutable detrás de ellas. No se dejen robar la esperanza. La fe en Dios no es una carga, es el ala que les permite elevarse por encima de la mediocridad de este siglo.
Mientras otros se pierden en el laberinto de lo subjetivo, ustedes caminen por el sendero seguro de la tradición, mientras otros promueven una cultura de muerte y esterilidad, ustedes sean los campeones de la vida y la familia. Hermanos, la batalla es real, pero la victoria ya está escrita. No comulguen con el error, pero nunca dejen de amar al que yerra. Esa es nuestra fuerza, una mano firme en la roca de la doctrina y la otra extendida para rescatar al que se ahoga en el vacío de la modernidad. Recuerden que la santidad no es para unos pocos elegidos en los libros, es para ustedes, hoy, en sus redes sociales, en sus parroquias, en sus hogares. Sean valientes, sean fieles, sean auténticamente libres. Que su vida sea un poema escrito por la mano de Dios en el corazón de este mundo sediento. No se conformen con menos que la eternidad. La paz que buscan está a una oración de distancia, la esperanza que el mundo necesita está en la coherencia de sus actos. Vayan, pues, y evangelicen con la fuerza de los antiguos profetas y la ternura de quien se sabe amado por un Padre que nunca falla. Yo soy Teresa de Calcuta, y desde el reino de la luz les digo, no tengan miedo. Dios está con ustedes, la verdad los hace libres, y la fe es la única victoria que vence al mundo. Paz y bien, ahora y siempre. Muy bonitas y reflexivas palabras, hermano Emanuel. Y para comenzar, pongamos nuestras manos y corazón en sintonía con la oración, y repitamos con fe y devoción. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.